Esta es la historia de un libro único y aterrador. Con seres malignos y el demonio en acción. Sus visiones han inspirado y asustado a mucha gente durante 2000 años. Muchos ven las páginas del Apocalipsis como una serie de predicciones extraordinarias. El calentamiento global, el desastre nuclear de Chernóbil, la guerra en Oriente Medio. No existe en el mundo ningún campo de batalla mejor que este. Algunos creen que el libro es una guía hacia uno de los mayores enigmas que existen, el día del fin del mundo. ¿Puede el Apocalipsis esconder un secreto así? Nuevos indicios revelan que la clave del misterio del último libro de la Biblia yace entre el polvo de la Turquía moderna y que el número del infame demonio podría no ser el 666 al fin y al cabo. Misterios de la Biblia, la otra cara del Apocalipsis. Para entender el Apocalipsis necesitamos saber quién lo escribió y dónde. Aproximadamente 60 años después de la muerte de Jesús, se entregó una colección de pergaminos a una pequeña comunidad cristiana de Éfeso, Asia Menor, actual Turquía. Los pergaminos contenían lo que hoy se conoce como el Apocalipsis. El nombre del autor que aparecía en el libro era Juan. La tradición afirma que se trata del discípulo Juan, el pescador hijo de Zebedeo, que cuidó de María, la madre de Jesús, tras la crucifixión de su hijo. Con todo, en el Apocalipsis, Juan nunca se describe a sí mismo como discípulo de Jesús, ni escribe como si le hubiera conocido. Ahora, los nuevos métodos científicos pueden ayudar a resolver el enigma sobre quién fue el verdadero autor. Sir Anthony Kenny es uno de los principales expertos en paleografía, ciencia que estudia las técnicas de escritura. Lo que caracteriza más a los autores no son sus palabras especiales favoritas, sino la frecuencia con la que utilizan palabras muy corrientes. Dos de las palabras comunes que Sir Anthony ha examinado son de, palabra de significado parecido a pero, y kai, que significa y. La palabra y aparece el doble de veces en el Apocalipsis que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, sin embargo, no es demasiado partidario de y lo utiliza con menos frecuencia que la media. Por otro lado, la palabra de es muy frecuente en todos los textos griegos que he examinado, aunque solo aparece 7 veces en todo el Apocalipsis. Sir Anthony realizó 99 investigaciones similares en el Apocalipsis y en el Evangelio de Juan. Sus resultados fueron concluyentes. Utilizando una técnica estadística sencilla, pude unir estas 99 investigaciones en un único método de discriminación entre textos, lo que me permitió comprobar que el cuarto Evangelio y el Apocalipsis eran completamente distintos. En mi opinión, es muy poco probable que los dos libros fueran escritos por el mismo autor. Por tanto, la opción de Juan, el discípulo, como autor del Apocalipsis, no parece demasiado factible. Greg Carey, experto en el significado del Apocalipsis, cree que el libro contiene pistas que pueden guiarnos hasta el verdadero autor. Juan se dirige a su audiencia de forma muy directa. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, como si él conociera a los demás y todos le reconocieran a él.
El Apocalipsis empieza con una serie de 7 cartas a las iglesias situadas en lo que hoy llamamos Asia Menor o suroeste de Turquía. Cada carta se dirige a una sola iglesia, la felicita por sus virtudes o la amonesta por sus defectos, por lo que deducimos que Juan conocía a estas iglesias y había estado presente en ellas. Existe otra prueba de que Juan escribía para una congregación. El Apocalipsis de Juan, que significa revelación, describe visiones pintorescas de ángeles y monstruos. La carta, que muy probablemente se dictó a un escribiente, no forma parte de la correspondencia rutinaria con la Iglesia cristiana. Juan tenía algo importante que decir y podría haber utilizado la imaginación de su audiencia para ayudarla a entender su mensaje. Es importante recordar que el Apocalipsis fue escrito para ser escuchado. Juan bendice a todos los que escuchan las palabras de la profecía, así como también a aquel que las lee, presumiblemente en voz alta para una audiencia. En otras palabras, el libro se escribió para que tuviera un efecto sobre la gente que no lo leía del mismo modo que nosotros leemos hoy, sino que experimentaba a través de su imaginación, algo parecido al modo en que las audiencias modernas escuchan los programas de radio. Era evidente la necesidad de escribir el Apocalipsis para el oído y no para la vista. Las primeras comunidades cristianas ya habrían tenido algunos letrados que probablemente eran los líderes de las mismas, aunque la gran mayoría eran analfabetos, lo que constituía un reflejo de la sociedad en general. Juan fue con certeza un hombre de autoridad en la Iglesia y por eso escribía a sus feligreses en Asia Menor. Con todo, esto plantea una cuestión fundamental. Demonios de 7 cabezas, 4 aterradores jinetes, son imágenes poco usuales incluso para los estereotipos del siglo I después de Cristo. ¿Qué impulsó a Juan a construir imágenes tan temerosas para transmitir su mensaje? Para entender el verdadero significado del libro debemos retroceder hasta sus raíces. Según la Biblia, Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, en las costas de Turquía, que en aquel entonces estaba bajo el control del Imperio Romano. Juan dice a su público que está en la isla por obra de Dios y gracias al testimonio de Jesús. Siempre que el Apocalipsis menciona el testimonio de Jesús, lo asocia al sufrimiento. De hecho, la palabra griega martus, testigo, se ha convertido en nuestro mártir, significado que adopta por primera vez en el Apocalipsis. Si Juan estaba sufriendo en Patmos, ¿significa que era prisionero de los romanos? Ian Boxall es un experto en la autoría del Apocalipsis. Esta es la cueva donde, según la tradición, Juan tuvo sus visiones. Ahí pueden ver el lugar donde normalmente apoyaba su cabeza. Y luego, cuando ya no se encontraba tan ágil, ahí tenía un asidero para levantarse. Según todas las tradiciones, Juan se encontraba en la isla exiliado, aunque difieren en el porqué de su exilio y en el quién le exilió. Sin embargo, todas concuerdan en que se encontraba en la isla como resultado de su fe cristiana. A pesar de que no existen pruebas arqueológicas que demuestren la existencia de una cárcel romana, la situación de la isla sugiere que servía a propósitos militares. Patmos habría sido una de las incontables islas fortaleza que defendían el importante puerto marítimo romano de Mileto, a unos 65 kilómetros del continente. Era un lugar ideal para retener a los exiliados. Pero si Juan estaba en el exilio, parece extraño que tuviera la libertad de encontrar una cueva, tener visiones, anotarlas y enviar los documentos a las iglesias del continente.
Esto podría deberse a la forma en que Roma exiliaba a los que consideraba problemáticos. Cuando los romanos mandaban a alguien al exilio, le daban también bastante libertad. No lo encarcelaban. Al exiliado solo se le prohibía aparecer en ciertas regiones o se le decía que debía restringir sus movimientos a esa única isla. Sin embargo, tenía la posibilidad de mantener correspondencia a través de intermediarios que navegaban desde el continente a la isla y viceversa. Por tanto, es probable que Juan pudiera mantener el contacto con las iglesias a las que se dirigía. A pesar de su libertad para comunicarse, Juan seguía atrapado en Patmos, alejado de las iglesias cristianas del Asia Menor. Esta sensación de frustración podría haber llevado a Juan a escribir el Apocalipsis con imágenes violentas de una catástrofe mundial. La teoría es que Juan estaba furioso con los romanos por perseguirle a él y a sus compañeros cristianos. Hay mucha rabia en el Apocalipsis y muchas ansias de justicia. Sentimientos que a menudo se consideran resultado directo de la persecución de los cristianos por parte de los romanos. A primera vista, Juan tenía todas las razones posibles para estar enfadado. La idea establecida es que durante el siglo I después de Cristo, las autoridades romanas persiguieron sistemáticamente a los cristianos por todo el imperio. Se cree que la violencia empezó unos 20 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, bajo el reinado del emperador Nerón, en el año 64 después de Cristo. La tradición cuenta que Nerón culpó a los cristianos por el trágico y catastrófico incendio que devastó la ciudad en ese año. Algunos cristianos fueron crucificados y Nerón utilizó sus cuerpos como antorchas para iluminar las calles de la ciudad. Fue una experiencia tan devastadora que la memoria de Nerón perduró entre las primeras comunidades cristianas. Muchos académicos afirman que Nerón persiguió a los cristianos. Sin embargo, el Apocalipsis probablemente no se escribió durante su reinado. Se calcula que se escribió en el año 90 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. Y el mismo Apocalipsis parece sugerir que Domiciano era mucho menos brutal que Nerón. Si la persecución de la comunidad de Juan fue lo que inspiró el Apocalipsis, se podría suponer que Juan habría hecho un listado con los nombres de los mártires. Sin embargo, el Apocalipsis solo menciona a uno. El libro está lleno de referencias con aquellos que murieron a causa de su testimonio de Jesús. Los cuenta a millares, aunque solo nombra uno, un creyente llamado Antipas que murió a causa de su testimonio. A pesar de que Juan menciona la muerte del mártir Antipas, hoy existen indicios de que el emperador Domiciano tal vez no matara a tantos cristianos al fin y al cabo. Los historiadores actuales han empezado a cuestionarse si Domiciano persiguió verdaderamente a los cristianos y si realmente fue el tirano en el que le convirtieron los historiadores de antaño. Si escarbamos la superficie, no encontramos demasiadas pruebas que lo corroboren. Por lo tanto, si ya no se perseguía a los cristianos, es difícil de imaginar cómo pudo el Apocalipsis tener impacto alguno sobre su audiencia. Juan debía de tener otro objetivo. Estas ruinas del siglo II después de Cristo contienen una clave vital de lo que podría haber llevado a Juan a escribir el Apocalipsis y de si el libro realmente tiene información sobre el fin del mundo. La antigua ciudad de Pérgamo se encuentra a 320 kilómetros al norte de Éfeso, en la Turquía actual. Se trataba de un importante centro político y religioso en la provincia romana del Asia Menor.
Fue también el hogar de una de las comunidades cristianas novicias que recibió por primera vez el Apocalipsis. Sin embargo, Dan Showalter, un experto en arqueología bíblica, cree que los templos paganos de Pérgamo dan una idea muy clara de lo que realmente preocupaba a Juan. La reconstrucción parcial de las ruinas nos da una idea de la magnificencia que el edificio debió ostentar, aunque es en el patio alrededor del templo donde se realizaban la mayoría de las actividades. Se habrían realizado sacrificios en el altar situado delante del templo, la gente se habría reunido alrededor de él, habría cantado canciones, ofrecido plegarias y votos y luego, una vez acabada la ceremonia, habrían podido llevar algo de carne a casa para ayudar a suplir su dieta. Juan estaba familiarizado con los cultos paganos, pero esta práctica religiosa gozaba de una creciente popularidad y entraba en conflicto con el cristianismo. Empezó unos 100 años antes de Domiciano, con la construcción de templos en honor a un nuevo dios, el emperador Augusto. Se habrían realizado sacrificios en el templo imperial, donde los habitantes de la ciudad se habrían reunido y habrían honrado tanto la presencia del poder de Roma como al emperador como individuo. Esta idolatría se expandió por toda Asia Menor a lo largo del siglo I. Todas las ciudades del imperio tenían muchos templos. Sin embargo, este era un templo construido para venerar y dar las gracias a un ser vivo, un dios imperial. Y puede que aquí esté la clave del libro del Apocalipsis. Para Juan, el culto a un emperador podría haber significado una terrible blasfemia. Juan se habría resistido al culto imperial porque se erigía en contra de la fe en Jesús, que era lo que él quería promover. Juan era un cristiano judío y sabía que solo había un Dios verdadero. Por tanto, debido a su educación, no podía transigir de ningún modo en ese hecho básico. Aún así, la prueba más evidente de que el Imperio Romano, y en especial el culto imperial, eran el objetivo de Juan, proviene de una de las visiones más horripilantes. Una bestia aterradora que declara la guerra a los hombres de Dios. La bestia, escribe Juan, reclama culto, lo que nos da la primera pista de lo que representa en realidad. El culto imperial se convirtió en algo increíblemente popular, hasta el punto que los que no lo practicaban se podían llegar a considerar desleales. En esta extraña visión, la bestia no tiene una sola cabeza, sino 7. En la época de Juan, 7 emperadores habían gobernado el imperio. Juan nos dice que son 7 reyes o gobernantes, y a pesar de que los académicos no consiguen aclarar cuáles son los 7 emperadores romanos representados por las cabezas, estas parecen simbolizar el poder de la Roma imperial. Juan también asocia a la bestia con 7 colinas y evidentemente, al igual que ahora, la ciudad de Roma era conocida como la ciudad de las 7 colinas. Para muchos académicos, estas referencias enigmáticas pero repetidas sobre la bestia muestran que el objetivo de Juan no es la persecución romana, sino el paganismo del culto imperial. Aún así, esto no puede ser el fin de la historia. Los seguidores de Juan, como cristianos, habrían compartido su punto de vista y, por lo tanto, no habría sido necesario que Juan escribiera dicha carta. Pero un examen más detallado del texto del Apocalipsis desvela por qué Juan creyó tan importante mandar su mensaje. Al parecer, Juan podría haberse alarmado con el comportamiento de algunos miembros de su congregación. Quedaba por descubrir una iglesia en otra parte del Imperio Romano. Al sur de la ciudad de Pérgamo se encontraba la antigua ciudad de Éfeso.
Si nos situamos en esta plaza de la antigua ciudad de Éfeso, resulta fácil hacerse una idea del Éfeso que Juan debió conocer. Las calles habrían estado repletas de gente y las tiendas a rebosar de comerciantes vendiendo sus mercancías. Esta era una antigua ciudad portuaria donde la gente habría venido desde todo el mundo mediterráneo y desde más allá para comerciar, compartir ideas y de vez en cuando compartir religiones. En este centro cultural en ebullición, la Iglesia cristiana habría representado una pequeña minoría. Un teatro como este habría dado cabida a unas 25.000 personas, y la comunidad cristiana, las iglesias asentadas aquí, probablemente habrían representado un pequeño porcentaje de esa cifra. Los cristianos seguramente habrían ocupado un par de filas. La presión sobre estas comunidades era enorme, sobre todo en un centro pagano trepidante como Éfeso. Era una presión que podría haber debilitado la fe de una incipiente iglesia. Sus vecinos realizaban continuamente celebraciones en nombre de varios dioses populares en la región, así como de los dioses de Roma y, de vez en cuando, incluso del mismo emperador. También se habrían rodeado por todas partes con los símbolos de dichas deidades. Una de las preocupaciones principales para alguien como Juan no era el hecho de que los cristianos fueran perseguidos, sino el hecho de que simplemente se habían acomodado demasiado. Se habían aposentado, habían encontrado su sitio en la sociedad, y lo que Juan quería era ponerles sobre aviso. Si Juan escribía a los cristianos que habían empezado a adorar a los emperadores de Roma, esto ayudaría a entender por qué escribió el último libro de la Biblia. Las visiones se centraban menos en profetizar el futuro y más en castigar a los que se habían unido al culto imperial. Pero aún hay algo sin resolver. Las vívidas imágenes apocalípticas que han atraído la imaginación de millones de cristianos durante siglos. ¿Cuál podría haber sido el significado de dichas imágenes para los cristianos de las iglesias de Juan? Tal vez tenían poco que ver con el culto al emperador divino y mucho con las visiones de un futuro aterrador. Para los que vivieron hace 2000 años, las visiones de Juan de los 4 jinetes, Armagedón y la bestia podrían haber tenido un significado completamente distinto al que le damos hoy en día. Algunos ven estas visiones como una señal del fin del mundo, pero esto no tiene que ser necesariamente lo que Juan quiso decir. La palabra apocalíptico tenía otro significado en aquel entonces. Mucha gente, cuando oye la palabra apocalíptico, piensa en el fin del mundo, pero esto es solo una parte del significado completo. Ya se habían escrito otros apocalipsis o revelaciones durante los 200 años anteriores. La característica principal de la literatura apocalíptica es que afirma revelar la voluntad de Dios. Se trata de un mensaje al que ningún mortal común podría tener acceso. Son todo historias. Un único visionario tiene esta experiencia dramática y reveladora y pide ayuda a un ser celestial para que le explique lo que está viendo y experimentando. Por tanto, los apocalipsis se despliegan como historias que describen estas experiencias. Los apocalipsis prometían a sus lectores una escapatoria de la dura realidad que suponía la vida cotidiana. Para los cristianos del siglo I, los textos de Juan ofrecían un mundo donde su fe triunfaba. Los textos prometen a su audiencia el mundo de Dios, un mundo que se encuentra en los reinos celestiales o que llegará en un futuro, un mundo en el que los fieles serán recompensados por su lealtad y donde la justicia prevalecerá y los débiles serán juzgados. Juan estaba en buena compañía. Algunos académicos creen que el mismo Jesús estuvo muy influenciado por la literatura apocalíptica. Una de las plegarias más famosas del mundo parece compartir los mismos temas que los del Apocalipsis. Cuando los discípulos de Jesús le piden que les enseñe a rezar,
Jesús les enseña la plegaria del Señor, que se puede leer desde un punto de vista apocalíptico. Tu reino vendrá y se hará en la tierra, como es en el cielo. Lo que implica que el reino de Dios no ha llegado todavía a la tierra, que la voluntad de Dios todavía no se ha realizado en la tierra. Por lo tanto, es parecido al Apocalipsis cuando contempla a Dios y a Cristo exaltados en el cielo. La plegaria del Señor puede que incluso tenga una bestia propia. A medida que el reino de Dios empezó a establecerse, el demonio empezó a utilizar sus poderes para luchar contra él, y así aparecen las bestias. El demonio se manifiesta, que es lo que probablemente se quiere dar a entender en la plegaria del Señor. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Probablemente líbranos del demonio o líbranos del poder de Satán. Si Jesús utilizó fantasía apocalíptica, ¿por qué no lo iba a hacer su seguidor Juan? Tal vez esta tradición de literatura apocalíptica pueda ayudarnos a descifrar algunas de las visiones de Juan, como la de los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos seres aterradores aparecen por primera vez en un texto del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías. Sin embargo, Juan no copió simplemente estas imágenes. Su genialidad yace en saber actualizarlas para el siglo I. En el libro de Zacarías, cada caballo se relaciona con un color. Juan toma esta idea, pero le da un nuevo matiz. Su audiencia del siglo I probablemente habría entendido el significado de los colores. Ian Boxall cree que puede descifrar el código de colores de Juan. Juan parece dejar más explícito el significado de los colores. Tenemos un caballo rojo. El rojo es el color de la sangre y, según la tradición, el color de una lujuria idolatrada que ha dado a Roma su actual dominio, aunque a expensas de grandes cantidades de sangre derramada. El jinete del caballo negro parece simbolizar el hambre y el desastre, las consecuencias de la guerra. Luego está el caballo pálido o verde, el color enfermizo de la muerte. Pero uno de los jinetes descritos por Juan, el jinete del caballo blanco, tiene un arco en la mano. Esto sugiere que la venganza está en la mente de Juan y que ésta llegará a manos del gran enemigo de Roma. El cristiano medio sabría que el gran enemigo de Roma, la gran amenaza de Roma en Oriente, el Imperio Parto, tenía caballería con arcos. Los partos están de camino y el resultado final será la destrucción de este imperio, aparentemente inexpugnable. Por tanto, la visión de los 4 jinetes es la manera en que Juan trata de convencer a la Iglesia cristiana de que el imperio tiene los días contados. Sin embargo, los 4 jinetes no son la única imagen apocalíptica del libro. También es igual de famoso Armagedón, el campo de batalla donde, según el Apocalipsis, las fuerzas del bien y del mal librarán la batalla final. Indicios arqueológicos muestran que esta imagen también pretende evocar el odio por los romanos. Esto es Megido, en el valle de Jezreel, en el Israel actual. Los arqueólogos creen que su nombre oculta la clave de la situación de Armagedón. En hebreo, Megido recibe el nombre de Har Megido, la montaña de Megido, por lo que vamos de Har Megido a Har Magedón y a Armagedón. De hecho, en las primeras versiones del Nuevo Testamento escritas en griego, Armagedón tiene una aspirada al principio, que significa que se pronuncia con H inicial. Por tanto, originariamente era Har Magedón y podemos pasar de Har Megido a Armagedón muy fácilmente. Este tranquilo emplazamiento no parece un lugar que Juan elegiría como campo de batalla para el fin del mundo.
Sin embargo, el lugar es del todo apropiado. El valle de Jezreel habría sido el lugar más sangriento de toda Palestina que Juan conocía. Mientras Juan escribía en el siglo I después de Cristo, se llevaron a cabo 12 o 13 batallas, tanto en Megido como en el mismo valle de Jezreel. Napoleón supuestamente dijo: "No hay en el mundo ningún campo de batalla mejor que este". Y mirando ahora el valle de Jezreel, no me cuesta nada creerlo. Los arqueólogos creen que hay otra razón práctica por la que Juan escogió Megido como su campo de batalla. En su tiempo, Megido fue la base de uno de los ejércitos más brutales en el Mediterráneo oriental, la Sexta Legión Romana. Sabía que los romanos tenían un campo aquí, el campo de la Sexta Legión. Proseguían la antigua tarea que Megido siempre había realizado: proteger la zona y controlar los caminos y las rutas comerciales. La Sexta Legión tenía un apodo que reflejaba su fortaleza y crueldad en la batalla. La llamaban los Hombres de Hierro. Los hombres de hierro tenían una reputación especialmente mala entre las legiones romanas. Se les conocía por su brutalidad. Habrían utilizado todos los medios habidos y por haber que los romanos conocían para someter a los pueblos: crucificar, desollar en vida. Crucificaron a gente desde la costa hasta Jerusalén. ¿Qué mejor lugar para la batalla entre las fuerzas del bien y del mal que el cuartel general de uno de los ejércitos cuya reputación causaba pavor a lo largo de todo el imperio? Todo el mundo en aquella época habría sabido que los legionarios estaban acampados aquí. Eran las fuerzas de la oscuridad en Megido. Juan se percató de que cualquier gran batalla que se librara para conseguir el control de esta región o el control del mundo tendría que llevarse a cabo en Megido, puesto que había sido un enclave crucial en las guerras anteriores. Teniendo esto en cuenta, no hay ningún motivo para creer que no sería crucial para las batallas venideras. Si el objetivo de Juan en el Apocalipsis no era predecir el fin del mundo, sino atacar al Imperio Romano utilizando eventos contemporáneos en la tradición apocalíptica, podemos observar de distinto modo la profecía más famosa de todas. 666, el número de la bestia. Si la bestia se refiere al emperador, ¿qué quería decir Juan con el número? El mundo antiguo adoraba los enigmas. Un truco común era utilizar números para ocultar un nombre. En los alfabetos griego y hebreo, a cada letra le correspondía un número, por lo que si se sumaba el valor total de las letras de un nombre, se obtenía un código numérico. Aquí tenemos un buen ejemplo. Ana, escrito con mayúsculas griegas, que casualmente coincide con nuestro alfabeto. El número de A, alfa, es 1, y el número de N es 50. Por tanto, si utilizamos la aritmética, acabaremos calculando que 102 es el número de Ana. Inscripciones antiguas que han sobrevivido sugieren que este juego tenía un propósito principal frívolo. Hay uno bastante bonito que se encontró en Pompeya, escrito en alguna pared. Amo a una chica cuyo número es el 545. Ella sabía que su número era el 545. Otros tal vez tendrían que pensar un poco para descubrir de quién se trataba. Sin embargo, para Juan este juego es de vida o muerte. Nos proporciona el enigma al revés. Da el número e invita a su audiencia a descubrir el nombre. En el Apocalipsis se escribe: dejad al que tenga entendimiento calcular el número de la bestia, porque su número es humano, su número es 666. Para los historiadores la respuesta es obvia.
La mejor explicación es que Juan pensaba en el emperador Nerón. Y si escribimos el nombre César Nerón con el alfabeto hebreo, lo que obtenemos es esto. 50, 200, 6, 50, 100, 60 y 200, que luego, con un poco de aritmética, nos da el número de César Nerón. ...666 parece ser un código antiguo que une al emperador Nerón con el número de la bestia. Sin embargo, una serie de documentos descifrados recientemente han cuestionado si 666 es realmente el número de la bestia. Hace 100 años, un grupo de arqueólogos británicos que realizaban excavaciones en la antigua ciudad egipcia de Oxirrinchus hicieron un descubrimiento fascinante. No se trataba de ningún tesoro enterrado, sino de un vertedero a unos 10 metros de profundidad. Este vasto tesoro se llevó hasta Oxford, donde se limpiaron los documentos, se catalogaron y se tradujeron. En el año 1999, un fragmento de un papiro se identificó como un extracto del siglo III del Apocalipsis. Un examen más detallado reveló que el número más infame del mundo no era lo que parecía. Aquí tenéis un pequeño fragmento. Fue escrito por algún buen escribiente que lo escribió con letra clara y de forma útil para los demás, aunque también con algo de prisa. Y esa es la línea en la que se habría leído: dejad que aquel que tenga entendimiento calcule el número, que habría estado en alguna parte por ahí, y luego 3 letras representando un numeral. Las letras son G, que representa 600, Iota, como nuestra I, que representa el 10, y Sigma, que representa el 6. Por lo tanto, es más evidente que el número es 616. Si el número de la bestia es 616, la suma total no da el nombre de Nerón. En consecuencia, el número sugiere que el objetivo de Juan era otra persona. Si aplicamos el mismo juego de números, obtenemos otra figura odiosa, otro emperador romano. Calígula fue emperador desde el año 37 al 41, y de hecho Calígula era un mote. Su verdadero nombre era Cayo. Si cogemos el nombre de Cayo César y lo escribimos en griego, obtenemos Gaius Caesar. Si damos un valor numérico a cada una de las letras de ese nombre, obtenemos 284 para Gaius y para Caesar 332, lo que suma 616. La razón por la que Juan pudo ver a Calígula como la bestia se debe a una decisión controvertida que tomó el emperador durante su corto reinado. Calígula ordenó que construyeran una estatua de sí mismo y la colocaran en el templo de Jerusalén. Esto era una blasfemia para los judíos, porque el templo estaba dedicado a su único y verdadero Dios. Es posible que este acto de un emperador romano que defendía todo lo que los cristianos consideraban inaceptable del poder imperial les pareciera igualmente inaceptable. Si el Apocalipsis no es una profecía sobre el fin del mundo, sino un ataque a Roma, ¿qué sentido tienen las visiones de Juan? Pocos académicos niegan que Juan tuviera visiones. De hecho, las experiencias visionarias son muy comunes en otras religiones, pero en el caso de Juan habrían servido para inspirar a sus feligreses. Las visiones de Juan pertenecen a la tradición cristiana, pero aparentemente comparten muchas características con las de los chamanes de otras culturas. Un chamán es una persona que puede someterse a un estado de trance controlado, alguien que puede viajar a otros mundos, a otros reinos para recibir un mensaje.
Alguien que luego regresa para transmitir ese mensaje o para sanar a alguien. Y Juan, al igual que los chamanes de muchas culturas, tiene un mensaje que transmitir a los demás. No se trata de un mensaje para él, sino para una comunidad. Su misión es curar a la comunidad, apoyarla, animarla y, en ocasiones, corregirla. Todos los indicios disponibles que han facilitado la arqueología y la historia sugieren que el Apocalipsis no es una recopilación de profecías que predicen el fin del mundo. Se trata, por el contrario, de un mensaje dirigido a la audiencia del siglo I que está en peligro de ser conquistada por el culto al Imperio Romano. En lugar de imaginar a Juan sentado en la isla, contemplando el oscuro y lejano futuro, en lugar de verle como un clarividente estudiando una bola de cristal, tal vez deberíamos imaginarle sentado en la isla con la vista perdida en el mar. Las 7 iglesias estaban ahí y él tenía un mensaje urgente para ellas y quería que le escucharan. Aún queda por resolver un aspecto controvertido de las profecías de Juan. Si el Apocalipsis es simplemente el ataque de un líder de la Iglesia contra los cristianos en decadencia del siglo I, ¿por qué Juan tiene ese extraordinario don para predecir eventos del futuro? ¿Se trata de meras coincidencias o son, como afirman algunos, predicciones precisas sobre el fin del mundo? La lista de las supuestas predicciones de Juan es impresionante. El Apocalipsis habla de un cambio climático drástico, de la sequía de los mares y de un calor insoportable. Durante los últimos años, los científicos evidentemente nos han advertido cada vez con más urgencia del calentamiento global, del efecto invernadero y de la posibilidad de que éste haga aumentar el número de cánceres de piel y la temperatura global de los sistemas acuíferos en el mundo. Según otra supuesta predicción, el río Éufrates se secará para dejar paso a los ejércitos del Reino de Oriente, que sumarán 200 millones de hombres. Durante los últimos años se han hecho varias propuestas para construir diques en el río Éufrates, y uno de dichos diques recibe el nombre de Dique Ataturk. Durante el periodo en que los americanos y otros estaban muy preocupados por el comunismo chino, se realizaron estudios sobre la envergadura del ejército chino y algunos cálculos aproximados estimaban en 200 millones los efectivos de dicho ejército. Y en mi opinión, esto se contempla como otro ejemplo de una asombrosa profecía cumplida. Quizás la más escalofriante de todas sea la revelación según la cual una gran estrella, llamada Amargura, caerá del cielo y amargará las aguas de los ríos y matará a muchas personas. En Chernóbil, Ucrania, en el año 1986, tuvo lugar un desastre nuclear, el peor de toda la historia mundial. La planta nuclear se derritió. Una oleada de radioactividad arrasó la zona y los habitantes locales murieron o quedaron muy afectados. En Ucrania, la palabra Chernóbil significa amargura. Para muchos, esta es la prueba que demuestra el don de Juan para profetizar con exactitud. Si creemos que Dios nos proporciona realmente las profecías y que éstas nos desvelan eventos futuros, si las interpretamos correctamente, todos los acontecimientos que ocurren en el mundo cobran una importancia espiritual particular. No obstante, para algunos académicos, los indicios de la historia contradicen la idea de que Juan tuviera un don como profeta. Durante 2000 años, el Apocalipsis se ha utilizado con el fin de fijar una fecha para lo que algunos ven como la última profecía de Juan, el día del fin del mundo. Y evidentemente todavía no ha sucedido. A lo largo de los años ha habido infinidad de personajes que se han creído capaces de identificar el día exacto del fin del mundo.
El año 1000 en Europa, el siglo XIX, 1843, el año 1666, 1987 y evidentemente el año 2000. Muchos académicos creen que las profecías de Juan no van dirigidas al lector del siglo XX, sino a la Iglesia del siglo I. Juan dice a la audiencia que lo que está narrando son acontecimientos que ocurrirán en breve. Esta afirmación la encontramos al principio del libro, en el primer verso, y también en el último capítulo. Por tanto, Juan creía que estaba viviendo los momentos culminantes de la historia. En mi opinión, Juan estaría sorprendido si viera que hablamos de su libro hoy en día. A pesar de que aparentemente el Apocalipsis no es, como muchos habían deseado y muchos habían temido, la visión del fin del mundo, puede que una de las profecías de Juan sí se haya hecho realidad. En las ruinas de Éfeso se encontraron estatuas caídas, estatuas del emperador Augusto y su esposa Livia. Las habían destrozado. Habían marcado al dios pagano imperial con el símbolo de la cruz. Una de las predicciones de Juan se había hecho realidad definitivamente. Un acontecimiento que cambió el mundo para siempre. A principios del siglo IV, el emperador Constantino decide que su política de intentar erradicar a la Iglesia no funcionará y declara el cristianismo religión oficial dentro del imperio. Desde ese momento la Iglesia sigue creciendo y desarrollándose hasta que a finales del siglo IV se convierte en una fuerza dominante dentro del imperio. La visión de Juan según la cual el imperio romano caería, la bestia sería derrotada y la Iglesia de Dios triunfaría ocurrió finalmente. La visión proporcionada por el autor del Apocalipsis de una Roma caída y de la destrucción de los gloriosos edificios cuyas ruinas aún podemos contemplar, supone de algún modo el cumplimiento de lo que Juan esperaba que pasara. Juan de Patmos, el exiliado enfurismado, pudo no solo predecir el fin del imperio pagano, sino que tal vez también participó en su caída, dando a los cristianos el coraje necesario para hacer que sucediera. Si la gloria que ofrecía Roma hubiera seducido a las iglesias, es muy probable que la Iglesia no hubiera sobrevivido. No hay ningún motivo para creer que un pequeño grupo minoritario habría sido capaz de perseverar si no hubieran tenido la fe para levantarse y resistir las tentaciones y las amenazas del imperio. A pesar de que muchos seguirán encontrando esperanza e inspiración en sus palabras, tal vez el verdadero significado del Apocalipsis deba buscarse en el pasado, más que en el futuro. Si él conociera a los demás y todos le reconocieran a él. El Apocalipsis empieza con una serie de 7 cartas a las iglesias situadas en lo que hoy llamamos Asia Menor o suroeste de Turquía.
Cada carta se dirige a una sola iglesia, la felicita por sus virtudes o la amonesta por sus defectos, por lo que deducimos que Juan conocía estas iglesias y había estado presente en ellas. Existe otra prueba de que Juan escribía para una congregación. El Apocalipsis de Juan, que significa revelación, describe visiones pintorescas de ángeles y monstruos. La carta, que muy probablemente se dictó a un escribiente, no forma parte de la correspondencia rutinaria con la Iglesia cristiana. Juan tenía algo importante que decir y podría haber utilizado la imaginación de su audiencia para ayudarla a entender su mensaje. Es importante recordar que el Apocalipsis fue escrito para ser escuchado. Juan bendice a todos los que escuchan las palabras de la profecía, así como también a aquel que las lee, presumiblemente en voz alta para una audiencia. En otras palabras, el libro se escribió para que tuviera un efecto sobre la gente que no lo leía del mismo modo que nosotros leemos hoy, sino que experimentaba a través de su imaginación, algo parecido al modo en que las audiencias modernas escuchan los programas de radio. Era evidente la necesidad de escribir el Apocalipsis para el oído y no para la vista. Las primeras comunidades cristianas ya habrían tenido algunos letrados que probablemente eran los líderes de las mismas, aunque la gran mayoría eran analfabetos, lo que constituía un reflejo de la sociedad en general. Juan fue con certeza un hombre de autoridad en la Iglesia y por eso escribía a sus feligreses en Asia Menor. Con todo, esto plantea una cuestión fundamental. Demonios de 7 cabezas, 4 aterradores jinetes, son imágenes poco usuales incluso para los estereotipos del siglo I después de Cristo. ¿Qué impulsó a Juan a construir imágenes tan temerosas para transmitir su mensaje? Para entender el verdadero significado del libro debemos retroceder hasta sus raíces. Según la Biblia, Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, en las costas de Turquía, que en aquel entonces estaba bajo el control del Imperio Romano. Juan dice a su público que está en la isla Ikai, que significa I. La palabra I aparece el doble de veces en el Apocalipsis que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, sin embargo, no es demasiado partidario de I y lo utiliza con menos frecuencia que la media. Por otro lado, la palabra de es muy frecuente en todos los textos griegos que he examinado, aunque solo aparece 7 veces en todo el Apocalipsis. Sir Anthony realizó 99 investigaciones similares en el Apocalipsis y en el Evangelio de Juan. Sus resultados fueron concluyentes. Utilizando una técnica estadística sencilla, pude unir estas 99 investigaciones en un único método de discriminación entre textos, lo que me permitió comprobar que el cuarto Evangelio y el Apocalipsis eran completamente distintos. En mi opinión, es muy poco probable que los dos libros fueran escritos por el mismo autor. Por tanto, la opción de Juan, el discípulo, como autor del Apocalipsis, no parece demasiado factible. Greg Carey, experto en el significado del Apocalipsis, cree que el libro contiene pistas que pueden guiarnos hasta el verdadero autor. Juan se dirige a su audiencia de forma muy directa. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, como... Esta es la historia de un libro único y aterrador. Con seres malignos y el demonio en acción. Sus visiones han inspirado y asustado a mucha gente durante 2000 años. Muchos ven las páginas del Apocalipsis como una serie de predicciones extraordinarias. El calentamiento global, el desastre nuclear de Chernóbil, la guerra en Oriente Medio. No existe en el mundo ningún campo de batalla mejor que este.
Algunos creen que el libro es una guía hacia uno de los mayores enigmas que existen, el día del fin del mundo. ¿Puede el Apocalipsis esconder un secreto así? Nuevos indicios revelan que la clave del misterio del último libro de la Biblia yace entre el polvo de la Turquía moderna y que el número del infame demonio podría no ser el 666 al fin y al cabo. Misterios de la Biblia, la otra cara del Apocalipsis. Para entender el Apocalipsis necesitamos saber quién lo escribió y dónde. Aproximadamente 60 años después de la muerte de Jesús, se entregó una colección de pergaminos a una pequeña comunidad cristiana de Éfeso, Asia Menor, actual Turquía. Los pergaminos contenían lo que hoy se conoce como el Apocalipsis. El nombre del autor que aparecía en el libro era Juan. La tradición afirma que se trata del discípulo Juan, el pescador hijo de Zebedeo, que cuidó de María, la madre de Jesús, tras la crucifixión de su hijo. Con todo, en el Apocalipsis, Juan nunca se describe a sí mismo como discípulo de Jesús, ni escribe como si le hubiera conocido. Ahora, los nuevos métodos científicos pueden ayudar a resolver el enigma sobre quién fue el verdadero autor. Sir Anthony Kenny es uno de los principales expertos en paleografía, ciencia que estudia las técnicas de escritura. Lo que caracteriza más a los autores no son sus palabras especiales favoritas, sino la frecuencia con la que utilizan palabras muy corrientes. Dos de las palabras comunes que Sir Anthony ha examinado son de, palabra de significado parecido a pero,